Hola a todos. Hoy es jueves, 5 de febrero de 2026, y nuestros queridos amigos Richard D. Wolff y Michael Hudson están aquí con nosotros. Bienvenidos de nuevo, Richard y Michael. Kissa fakta da agentis. Remedar turn. Sabes, ahora mismo estoy en Irán. Llevo aquí casi 40 días para ver y experimentar lo que está ocurriendo. Después de 12 años, he vuelto para ver cómo están las cosas. Y ha habido conflicto tras conflicto con Estados Unidos. Todo empezó, Michael, con las protestas aquí en Irán. La gente no estaba contenta con la forma en que la economía funcionaba para ellos. Se enfrentaban a dificultades porque la moneda iraní se estaba desplomando. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declaró que se habían preparado para este momento en Irán. Y en lo que respecta a Estados Unidos, la influencia que tienen sobre un país como Irán fue asombroso para mí verlo. ¿Cómo es posible que Estados Unidos manipule tanto la moneda iraní? Bueno, la estrategia militar de Estados Unidos, desde la guerra de Corea hasta la de Vietnam, pasando por la de Ucrania y ahora en Gaza, ha sido la misma. Se basa en la creencia de que si se puede dañar lo suficiente a la población civil, si se pueden ignorar las leyes básicas de la guerra internacional y centrarse en atacar a civiles en lugar de objetivos militares, eso llevará a los civiles a abandonar su apoyo al régimen existente y a decir, oh, tenemos que elegir a un títere proestadounidense que por ser proestadounidense hará que Estados Unidos deje de bombardearnos. Ahora bien, ha ocurrido exactamente lo contrario en todos los países a lo largo de la historia. Las naciones se agrupan en torno al liderazgo del país atacado, culpan a los agresores. No culpan al régimen existente por ser atacado, especialmente si los ataques son completamente depredadores por naturaleza, destinados a establecer un sistema de dependencia económica y militar de ese régimen. Así que, desde el principio, la estrategia de Estados Unidos ha fracasado. ¿Y qué puede hacer Estados Unidos? Lo único que se le ocurre es bombardear aún más. Pero el problema es que los bombardeos no parecen tener efecto, porque Irán ya ha pasado por todas las demostraciones que necesitaba, desde el primer ataque israelí, la guerra de 12 días, hasta el presente. Ha demostrado su capacidad para enviar advertencias a las formaciones de tropas estadounidenses en todo Oriente Medio, diciendo, mirad, apartad a vuestra gente del camino. Get their people out of the way. We're just going to show you that you have no defense against our missiles. Solo vamos a demostrarte que no tienes defensa contra nuestros misiles. Kaboom. Durante la guerra de 12 días, en respuesta al ataque de Israel, volvieron a mostrar que la cúpula de hierro israelí no funciona, que las defensas estadounidenses no funcionan y que Irán también puede penetrarlas. Esto incluye la posibilidad de ataques iraníes contra portaaviones, otros buques, misiles e Israel nuevamente en todo Oriente Medio. Así que estoy ningún conflicto sin un ataque con misiles tan concentrado contra Irán que perturbaría por completo y sumiría a todo Oriente Medio en la guerra. Y en primer lugar, Irán hundirá un barco en el Golfo, lo que bloquearía el transporte de petróleo, incrementando enormemente los precios del crudo para Estados Unidos y en todo el mundo, y prácticamente arrasando con la economía israelí. Los informes indican que Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Rusia, todos han estado advirtiendo a Estados Unidos, vas a sumir al mundo entero en el caos y vas a perder, hazlo. Y hoy en la bolsa de Nueva York, los precios del petróleo están bajando. Eso parece reflejar la creencia entre los entendidos de que la situación se está calmando antes de las conversaciones previstas para mañana en Omán. Yo realmente no lo veo así. La estrategia de Trump siempre ha sido hacer exigencias enormes e irreales a otros países, igual que Zelensky está haciendo con Rusia. Y por supuesto, esas exigencias no pueden cumplirse.
Trump imagina que al plantearlas de algún modo ampliará la mentalidad de los países a los que ataca, y entonces podrá decir, de acuerdo, relajémonos, busquemos un compromiso. Pero ese compromiso es casi tan irreal como la exigencia original que plantea Irán. Irán no va a aceptar y ya ha dicho que ni siquiera va a discutir el fin de su programa de energía atómica. No empieza a denunciar los actos y Estados Unidos pueden bombardear hasta someterlo. Lo único que podría discutir es, bueno, en realidad aún no estamos preparados para fabricar una bomba atómica. No vamos a dejar entrar a vuestros inspectores, porque vuestros inspectores son espías. Para Estados Unidos e Israel, los inspectores solo están diciendo a los estadounidenses exactamente dónde bombardear y qué hacer. Vamos a tener inspectores honestos. Si queréis enviar algunos, quizá podamos organizar que sean inspectores rusos. De esto es de lo único que están dispuestos a hablar. Eso no va a ser suficiente para Trump. Está rodeado de gente que anima y que da un poco y simple alertar. Vaya, no ceda, señor Trump. Ya sabe, usted puede hacerlo. Así que mi expectativa es que contra toda lógica, Estados Unidos va a intentar atacar a Irán de alguna manera y luego improvisará. La forma en que atacará será mediante las habituales tácticas de tipo salami. Empezará con un pequeño mordisco aquí, otro allá, solo para tantear a Irán. La pregunta que yo tendría, y apuesto a que tus asesores militares en el programa también la tendrían, es, ¿en qué momento considerará Irán que un pequeño ataque sigue siendo un ataque? Si nos atacáis, lo veremos como el comienzo de una ofensiva mayor, y vamos a estallar desde el principio. Creo que esa es probablemente su mejor defensa. Sí, en realidad, están hablando así ahora mismo, Michael, que cualquier ataque a Irán sería respondido con un golpe tremendo y abrumador contra todos los activos estadounidenses en la región, incluida Israel. Eso es lo que estoy escuchando en los medios nacionales aquí. Están todos preparados para ello. Solo espero que nada vaya en esa dirección, porque no veo que pueda salir nada bueno de esto. Richard, ¿cuál es tu opinión? Richard, your understanding. Bueno, si es cierto que ahora hay otro intento de exigir que Irán deje de vender petróleo a China, entonces hay que sumar eso al embargo declarado ayer para impedir que cualquier petróleo venezolano llegue a China. Tanto Irán como Venezuela han estado suministrando petróleo a China desde hace bastante tiempo y en cantidades significativas, no tanto en el caso de Irán, pero sí en el de Venezuela. A China no le costaría mucho reemplazar el petróleo que se interrumpiera de esta manera. Rusia tiene prácticamente suministros ilimitados y hay otras partes del mundo que seguirán vendiendo a China. Pero quiero subrayar un punto que llevamos tiempo señalando en tu programa. Este es un comportamiento desesperado. Es un comportamiento que creo, como dijo Michael, viola el derecho internacional. Venezuela no representaba una amenaza para Estados Unidos según ningún cálculo razonable, ni tampoco Irán. El derecho internacional establece específicamente que no se puede intervenir en la vida de otro país porque no te guste su sistema económico, su sistema político o cómo trata a su propia gente. Del mismo modo que otro país no podría decir que la represión de las personas negras y morenas en Estados Unidos es ofensiva. Sí, lo es, pero no atacan a Estados Unidos, en parte, por supuesto, porque no tienen el poder, pero también porque así lo establece la ley. Por eso se estableció la ley, por la misma razón por la que se creó la Sociedad de Naciones y se fundaron las Naciones Unidas. Todos los documentos fundacionales de estas organizaciones que Estados Unidos firmó prohíben lo que se está haciendo ahora. Esto no debería atribuirse a la personalidad extraña del señor Trump. Es algo respaldado por la clase empleadora de Estados Unidos.
no se están rebelando contra él. La clase trabajadora se está movilizando contra el señor Trump, sin duda. La población en general, sin duda. De hecho, tenemos huelgas generales. Tuvimos una en Minneapolis y en las últimas semanas se ha extendido a gran parte de Minnesota. It spread to large parts of Minnesota, and over the last few days, unions around the country. Y en los últimos días, los sindicatos de todo el país han anunciado que el 1 de mayo de este año será una huelga general. Sí, las primeras serán irregulares, desiguales, siempre lo son. Es un paso enorme que en este país siquiera se esté hablando de una huelga general. Pero todo esto son síntomas de desesperación. Y el riesgo, el verdadero riesgo, es que el señor Trump y sus asesores, viviendo en la burbuja que han creado, cometan un error en el camino. Y entonces sufriremos todos. Eso ya ha ocurrido antes. Marx escribió una vez que estas cosas terminan o bien con el fin de un sistema y la transición a otro, o en palabras de Marx, la ruina común de las partes contendientes. Ahí lo tenemos. O avanzamos, y avanzar no significa los Estados Unidos, sino China. Es ese sistema mixto de gobierno y empresa privada. Ya sabes, no es que eso sea el fin de la historia, no lo es. La historia continuará. Lo que está ocurriendo en China dará paso a cosas nuevas y diferentes en China, por supuesto. Pero los Estados Unidos son los que están desesperados. China no está interviniendo en el comercio global. Y China tiene países en todo el mundo cuyos líderes discrepan con ella en cuestiones muy fundamentales, pero no se comportan como lo hacen los Estados Unidos. Estados Unidos es agresivo. Estados Unidos viola la ley por todas partes. Quiero recordárselo a todo el mundo, porque no creo que haya recibido la atención que debería. Durante los últimos 5 meses, el señor Trump y sus asesores, prácticamente sin oposición en Estados Unidos, han estado matando a pescadores en barcos en el Mar Caribe y en la costa del Pacífico de América Latina. Estas son personas que antes eran tratadas de otra manera. La Marina de Estados Unidos podía tener motivos para sospechar de un barco y exigía inspeccionarlo. El personal naval estadounidense subía a bordo y si transportaba contrabando, cosas ilegales, las personas eran arrestadas, llevadas de vuelta a su país y el contrabando confiscado. De repente, todo eso se ha interrumpido. Ya no abordamos el barco. No lo inspeccionamos, no hacemos preguntas, no proporcionamos a estas personas ningún abogado, no hay juicio, no hay juez. El señor Trump los ejecuta uno tras otro. Creo que son más de un centenar, contémoslos. 100 personas muertas. Incluso hay demandas de las familias de estos pescadores fallecidos que demandan a Estados Unidos por matar a su marido o a su padre. Que esto ocurra es extraordinario. Que haya estado ocurriendo durante 5 meses es aún más extraordinario. Y que no haya una oposición real. No sé qué decir. ¿Qué está pasando? Y quiero asegurarme de que la gente lo entienda, incluida la dirección en Irán. Están tratando con personas que están dispuestas a hacer esto, que lo han estado haciendo, y que sin duda han interpretado la ausencia de una oposición seria como una licencia para hacerlo aún más. Dicho esto, no hay nada más que pueda decir. Está ahí como una declaración que grita algo. Y luego, cuando añades los asesinatos de Renee Good y el señor Pretty en Minneapolis y lees la explosión de los archivos de Epstein que indican qué tipo de seres humanos se han reunido en la Casa Blanca para dirigir la sociedad. Bueno, sí, quiero decir, uno puede contarse todo tipo de historias, pero creo que la única que tiene algo de sentido es la historia de que estamos llegando al final de un sistema. Porque este es un comportamiento extraordinario que no puede continuar. De lo contrario, simplemente nos dirigimos hacia la Tercera Guerra Mundial. No habremos aprendido nada de las 2 guerras horribles del siglo XX y tendremos una más. Y quiero recordar a la gente, las 2 guerras del siglo XX marcaron el fin del Imperio Británico.
2/3 se acabaron en la Primera Guerra Mundial y el tercio restante fue aniquilado por la Segunda. También dio un impulso al socialismo, que sigue siendo más de lo que Occidente puede soportar. Sería muy ingenuo no pensar en lo que esto significa para el futuro. Los pueblos de China e India juntos tienen una población 10 veces mayor que la de Estados Unidos. En cierto momento, dado el equilibrio de las armas nucleares, ese hecho por sí solo hace que la situación sea absurda. Es un ratón blandiendo su pequeña espada contra un elefante, y el elefante ganará esta partida. Eso debería servir de lección. Y cuando no lo hace, creo que todos debemos sacar la conclusión. I think we all have to draw the conclusion. Well, Richard, you've made 2 points about the system that's coming to an end. Bueno, Richard, has hecho 2 observaciones sobre el sistema que está llegando a su fin. La primera es que la injerencia en países extranjeros va en contra de todo el derecho internacional, desde el Tratado de Westfalia de 1648 hasta las Naciones Unidas. Y la segunda que señalas con razón es que el ataque a los pescadores y embarcaciones en aguas venezolanas, algunas procedentes de Trinidad, ni siquiera venezolanas, también constituye una violación del derecho internacional y de las leyes de la guerra. Además de atacar estos barcos sin causa probable, siendo básicamente civiles y no militares, también existe una ley que prohíbe camuflar aviones de guerra como aeronaves civiles. Y eso es lo que se está haciendo. Estos son actos criminales de guerra. Sin embargo, ningún país se ha atrevido a arriesgarse a una represalia estadounidense, impugnando esto ante la Corte Penal Internacional, a diferencia del caso del ataque de Israel a Gaza. Así que las exigencias de Trump a Irán constituyen una violación de la Carta de la ONU. Y los países más directamente afectados por cualquier guerra en el cercano oriente serán Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y los demás vecinos regionales que tienen bases militares estadounidenses allí. Así que quizá deberían, en lugar de limitarse a decirle a Trump, mira, te estamos advirtiendo, no vayas a la guerra contra alguien más grande que tú. Så Richby för Lushwoos, Suratling ni testet, eller? Sí, así que podrían decir, bueno, no solo te advertiremos, sino que presentaremos un caso junto con Irán ante la Corte Penal Internacional para acusarte, Trump, de ser un criminal de guerra, de modo que no puedas ir a ninguno de estos países sin ser arrestado. Y añadiremos a Pence y añadiremos a tu gabinete, que son los miembros responsables de esto. Y esta será una acusación muy pública, que, lejos de merecer un premio Nobel de la Paz, eres un criminal de guerra por lo que estás haciendo. Y vamos a aplicar las de la guerra contra ti, porque es ilegal. De lo contrario, si no lo hacen, entonces lo que Richard acaba de decir. Un sistema está llegando a su fin, y es un sistema de derecho internacional. Todo el espíritu de la civilización occidental tratando de prevenir la guerra. Y si tiene que haber una guerra, evitar los ataques contra civiles, que es exactamente lo que está ocurriendo. Estoy seguro de que puede haber, especialmente por parte de los propios líderes iraníes, una declaración de que esto no solo es un principio del derecho islámico, sino que está recogido en todos los cuerpos legales de las Naciones Unidas y en la Corte Penal Internacional. Así que la pregunta es, ¿están los Estados Unidos, además de violar la Constitución, como lo están haciendo en Minneapolis, tal como ha descrito Richard, violando también todo el principio que se suponía que sustentaba la civilización occidental? Esto puede escalarse hasta convertirse en una lucha jurídica civilizatoria, que para Trump es una lucha de relaciones públicas. Y esa es la lucha en la que él vive. Mira, permíteme ampliar esto de 2 maneras más. Una sobre el señor Trump y la repercusión interna de todo esto, y otra sobre Europa, porque también hemos tenido conversaciones sobre la posición peculiar de Europa, y es relevante aquí. Pero primero, en el ámbito interno. Durante la última semana,
el señor Trump hizo un comentario sugiriendo que no vamos a tener elecciones de mitad de mandato en noviembre, o que no necesitamos tales elecciones, o que los republicanos o el gobierno federal se harán cargo de algunas o de todas ellas. Pues bien, una vez más, esto supone una desviación extraordinaria. Again, this is an extraordinary departure. The Constitution gives the states the control of La Constitución otorga a los estados el control del proceso electoral. Tendría que quitarles ese control, convertirlo en una responsabilidad federal y entregárselo a uno de los dos grandes partidos, lo cual violaría todos los principios, ya sabes. Bueno, la prensa hizo preguntas de seguimiento y su portavoz, una mujer llamada Levitt, explicó que la prensa había malinterpretado las palabras, que el señor Trump estaba bromeando. Ahora bien, nadie se lo creyó, pero Val lo intentó. Luego, en la siguiente rueda de prensa, él aclaró que no estaba bromeando. En otras, contrarró su propio point en ese punto. No estaba bromeando. on that point. He wasn't joking. So the disregard for international law, Así que el desprecio por el derecho internacional, las acciones agresivas hacia otros países que no representan una amenaza creíble para Estados Unidos y todo lo demás. Si dejamos pasar eso, significa que Estados Unidos puede decir lo que quiera sobre cualquier país del mundo que está involucrado en el tráfico de drogas. La mayoría de los países, de una forma u otra, lo están. Es un negocio internacional. Y entonces, el mundo estará bajo la amenaza constante de una amenaza militar perpetua por parte de Estados Unidos, del mismo modo que ya lo está en términos de aranceles. Este no es un arreglo tolerable para el resto del mundo. Obliga a todos los demás a vivir en un estado que se aproxima a la ansiedad con la que Irán ha tenido que vivir desde hace, Dios sabe cuánto tiempo. Iran has now had to live with for God knows how long. And now Europe. Y ahora Europa. Los europeos también se enfrentan, si puedo tomar prestado un término de los religiosos, al fin de los tiempos. ¿Qué quiero decir? Europa se desvanece en la insignificancia. Ahora es una idea secundaria en una economía mundial donde por un lado Estados Unidos y por otro China y los BRICS son los grandes centros de poder. Y parece que seguirán siéndolo al menos durante un tiempo. No hay nada que Europa pueda decir o hacer a menos que logre dos cosas que tiene que lograr. Número 1. Ahora que Estados Unidos no solo no los protege, sino que los asalta, exigiéndoles tributo. But assaulting them, demanding tribute from them. What von der Leyen promised, 700 Lo que prometió von der Leyen, 700.000 millones en compras de energía, otros 700.000 millones en, entre comillas, inversiones, es un tributo. No es diferente de lo que hemos visto históricamente cuando una potencia dominante exige tributo a potencias subordinadas. La única manera de que puedan escapar de la inevitable subordinación a la que acaban de acceder, y ellos lo saben, es haciendo dos cosas. La primera, desarrollar su propia capacidad militar defensiva, lo que les costará una fortuna en los próximos 10 años. Y la segunda, igual de importante y de costosa, es que deben invertir en ponerse al día con la tecnología moderna que ha avanzado en Estados Unidos y en China, pero no en Europa. and advanced in China and not in Europe. I mean, everything having to do with high-tech computers. Quiero decir, en todo lo relacionado con los ordenadores de alta tecnología, la inteligencia artificial, todo eso, Europa es un espectador, pareciéndose más bien a Asia, África y América Latina, salvo, por supuesto, China en Asia. Bien, estos son dos gastos enormes para los próximos 10 años, construir un ejército y realizar las inversiones necesarias para ponerse al día tecnológicamente, para hacer lo que ha hecho China. ¿De acuerdo? Ahora bien, la única manera de pagar por eso, la única, es si logran superar su estancamiento político. Si consiguen ir más allá del hecho de que todos esos pequeños países tienen dificultades para ponerse de acuerdo en cualquier cosa. Mira, por ejemplo, ¿cómo no consiguen ponerse de acuerdo en usar los activos rusos incautados como garantía para el préstamo a Ucrania? Simplemente no lo consiguen. As collateral for the loan to Ukraine, they can't get it done. Okay, now at least half a dozen countries are even more. Bien, ahora al menos media docena de países, quizá más, se oponen a ello.
y otros se están sumando. Supongamos que consiguen hacerlo todo. Pasemos a la economía. Para encontrar el dinero necesario para reforzar su ejército, por un lado, y ponerse al día tecnológicamente, por otro, tendrán que recortar de forma drástica sus programas de bienestar social. Tendrán que obtener el dinero de esa manera. Y sabemos que eso es lo que intentarán hacer, porque así son. No van a dirigirse a la clase dirigente y gravarla con impuestos de forma brutal, ¿verdad? No es su estilo. Nunca lo han hecho. Y no van a hacerlo ahora, especialmente los gobiernos de centro-derecha, que son mayoría en Europa, una mayoría abrumadora. Ahora bien, eso explica lo que hasta ahora no habíamos terminado de explicar. What we haven't quite explained up until now. How in the world will these people be able ¿Cómo demonios podrán estas personas evitar su subordinación perpetua a Estados Unidos para no convertirse en lo que América Latina ya es para Estados Unidos, para no descender a ese nivel? Tienen que desviar ese dinero del bienestar social. Y con sus sindicatos bien desarrollados y sus partidos políticos anticapitalistas también bien desarrollados, ¿cómo demonios van a lograrlo? La respuesta: su única esperanza es la demonización de Rusia. Ahora lo entendemos. Si consigues convencer a las masas, o al menos a una parte significativa de tu población, de que existe un peligro inminente, que los rusos van a ocupar Copenhague en cualquier momento, quizá entonces puedas obtener el consenso necesario para destruir el sistema de bienestar social, todo en nombre de la defensa frente a Rusia. all in the name of defending against Russia? The absurd hysteria. La absurda histeria. Y para quienes no la conozcan, la ministra de Asuntos Exteriores de la UE, Kallas, mírenla, escúchenla, porque de su boca sale la histeria. Estoy seguro de que no entiende por qué está histérica ni cómo lo está, pero se nota en ella. Y fue elegida y se le permite continuar porque este fomento de la histeria es su única esperanza. Y es una apuesta arriesgada. No creo que funcione en absoluto, pero demuestra que tienen una especie de desesperación en su situación que se corresponde, aunque por razones diferentes y de una manera distinta, con la desesperación de Estados Unidos. Y si juntas ambas, es la desesperación de Occidente. Es el declive de Occidente. Y ese es el verdadero momento histórico que estamos viviendo. That's the real historic moment we are living through. Well, this desperation will be a catalyst, and you've just Bueno, esta desesperación será un catalizador. Y acabamos de ver a Alemania publicar su informe anual sobre el futuro, anunciando que la economía industrial alemana no ha crecido desde 2020, con la epidemia de COVID. La economía europea no tiene los recursos para crecer, no solo para seguir proporcionando los servicios sociales de la socialdemocracia que se suponía caracterizaban a Europa Occidental, sino también para financiar el ejército. Así que esto les obliga a decidir: ¿podemos realmente permitirnos cometer un suicidio económico y apoyar la militarización? En el primer borrador de esa militarización, significaba que Europa gastaría todo su excedente económico, su superávit comercial y de exportación, en comprar armas estadounidenses, supuestamente necesarias para protegerse de esa amenaza rusa ficticia de la que has hablado. this fictitious Russian threat that you've talked about. The fact is, Y el hecho es que incluso su ejército es incapaz de crecer, porque el ejército, al igual que la industria, necesita tecnología. Y ahora estamos viendo en Estados Unidos toda una lucha económica y un colapso de las acciones tecnológicas. Hoy, ayer, durante las últimas sesiones de negociación, porque se dan cuenta de que la tecnología es electricidad y la electricidad es energía. Y Trump ha impuesto un bloqueo total a la instalación de energía en forma de energía eólica y solar. Pronunció un discurso diciendo que China exporta todas esas enormes aspas de molinos de viento, pero que no tiene ningún molino en absoluto. Bueno, en realidad, China tiene más molinos de viento y energía eólica que todos los demás países juntos. Los ha estado instalando en el desierto de Gobi y en otros lugares. Esta energía eólica está proporcionando un apoyo importante a sus industrias de tecnología de la información e inteligencia artificial.
Del mismo modo, China ha tomado la delantera en energía solar. De nuevo, puede instalarla en el desierto de Gobi y en otras zonas rurales, y también puede colocarla en áreas urbanas. Trump ha dicho que no podemos tener ninguna energía que no sea a base de petróleo, porque como hemos comentado antes, el petróleo es la forma en que Estados Unidos ha podido controlar el comercio mundial de energía durante los últimos 100 años, en alianza con Gran Bretaña. Así que tienes a Estados Unidos sin energía, y Europa ha tomado la fatídica decisión de que vale la pena destruir su propia economía para regodearse en su odio hacia Rusia. Un odio racista, un odio contra la población eslava, un deseo de dividir Rusia en 5 territorios para que no pueda defender a Europa contra el llamado peligro amarillo, China y los demás. Algo para lo que los estrategas estadounidenses también han esbozado planes de fragmentación. Esto se debate ampliamente, puedo asegurarlo, en China y en Rusia. Todo está disponible públicamente en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo puede Estados Unidos crecer y lograr lo único que espera? Consolidar su poder económico monopolizando la tecnología de la información y los chips informáticos, con el 40% de la empresa taiwanesa de chips trasladándose a Estados Unidos y construyendo ahora mismo una fábrica en Arizona. It's building the factory right now in Arizona. How can it do this if there's no energy? ¿Cómo puede hacer esto si no hay energía? Los precios de la electricidad en Estados Unidos ya han subido un 12% en el último año, al igual que en Europa. Si se produce este enorme crecimiento de la electricidad destinada a financiar la inteligencia automática, prefiero automática en lugar de artificial, porque en realidad está mecanizada, ¿cómo van a poder las personas seguir pagando la luz y la calefacción de sus hogares con gas y electricidad? No se puede tener ambas cosas. En Estados Unidos se tarda unos 10 años en completar todos los trámites y requisitos básicos para crear una empresa eléctrica. La electricidad simplemente no está disponible. Y sin electricidad, ¿cómo pueden realmente tener una potencia industrial que respalde una potencia militar, a menos que reduzcan casi todo el consumo industrial civil? Lo mismo está ocurriendo en Europa. Se ven obligados a elegir. The same thing happens to Europe. They're forced into a choice. Well, what have you seen in the last few weeks? You've seen, first of all, Bueno, ¿qué has visto en las últimas semanas? Has visto, ante todo, al aliado más cercano de Estados Unidos, Canadá, enviar a su primer ministro, Carney, a China para negociar el comercio, abrir el comercio, incluido el automovilístico, para importar vehículos eléctricos chinos. Ahí se esfuma la esperanza de Elon Musk de obtener miles de millones de dólares de su plan eléctrico. Y ahora incluso el segundo títere más leal de Estados Unidos, Starmer, de Gran Bretaña. Antes de verse obligado a dimitir, fue a China a negociar algo similar. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que la Europa continental tome la misma decisión? Que no podemos permitirnos pagar el tributo que exige Estados Unidos y financiar no solo nuestro propio rearme, sino también seguir aceptando las sanciones estadounidenses contra el comercio y la inversión con Rusia y China. No importaremos energía de Rusia y no permitiremos que ninguna empresa china tenga la propiedad mayoritaria en ninguna compañía en Europa, porque estamos en una guerra racial con ellos. Y ya habéis visto lo que ha pasado con Nexperia en los Países Bajos, creando una crisis para los fabricantes de baterías de automóviles. Así que lo único que ha hecho Europa hasta ahora es decir, bueno, podemos hacer exactamente lo que Trump quiere hacer en Estados Unidos, controlando las elecciones, falsificando las elecciones en Rumanía. Podemos prohibir alternativa para Alemania en Alemania. Podemos prohibir a los partidos nacionalistas. Podemos prohibir a cualquiera que no quiera formar parte de esta guerra fría y que no esté dispuesto a sacrificar su nivel de vida, a sacrificar su industria, para que sigamos actuando como marionetas de la OTAN y del ejército estadounidense. ¿Cuánto tiempo puede durar esto sin que la gente de algún modo rompa el cerco y diga,
Queremos elecciones de verdad. Queremos un debate abierto. No queremos las mismas restricciones a la libertad de expresión que Estados Unidos ha estado imponiendo. Esto nos está afectando. Una vez más, como les gusta decir a los estadounidenses, se trata de un conflicto civilizacional y también de un conflicto de sistemas económicos. No es simplemente un conflicto entre Estados Unidos y China, junto con Rusia. Es un conflicto sobre qué forma adoptará la sociedad mundial y el derecho internacional. Y por eso creo que la única manera en que otros países pueden detenerlo no es solo en el sentido material de desarrollar su propia independencia industrial, sino a través del derecho internacional. Ahora bien, es evidente que Estados Unidos intentará vetar cualquier cosa de ese tipo dentro de las Naciones Unidas, diciendo, bloquearemos cualquier ley de la ONU que busque apoyar los artículos de la Carta de las Naciones Unidas. Bueno, en ese momento, la ONU está inoperante y ya ha anunciado que para agosto se quedará sin dinero y no podrá mantener su sede en Nueva York. Supongo que Trump va a convertir a la ONU en un nuevo gran objetivo, también Trump Plaza, y lo haremos. Pero ¿a dónde se va a trasladar Naciones Unidas? Creo que eso debería formar parte del debate público, porque uno se pregunta, ¿cuál es un país adecuado para albergar a Naciones Unidas? ¿Será Singapur, Malasia o algún otro lugar? No puede ser una de las grandes potencias. Tiene que estar en un país neutral. Creo que hay que ampliar el contexto de lo que trata realmente esta lucha. Y supongo que de eso hemos estado hablando en tu programa durante el último año, Nima. Yeah. You know, I read an account a few days ago. Sabes, leí un informe hace unos días que decía que durante el último año, quizá incluso más tiempo, pero al menos el último año, hubo conversaciones entre altos funcionarios de Estados Unidos y la dirección de la corporación Mercedes-Benz en Alemania. Y el tema de discusión era trasladar la sede y la dirección de Mercedes-Benz de Alemania a Estados Unidos. Bien, entiendo que al menos por el momento eso no va a suceder, pero lo importante es que se consideró seriamente que el fabricante alemán de automóviles pudiera siquiera contemplarlo. Sabes, ha estado en Alemania durante, no sé, al menos un siglo, porque existía en alguna forma corporativa incluso antes de los automóviles. Creo que fabricaban carruajes u otros tipos de vehículos para transportar carga o personas. Ways of carrying freight or carrying people. But look at what that means. Mira lo que eso significa. Significa que otras grandes corporaciones alemanas estaban manteniendo conversaciones similares, pero lograron mantenerlas en secreto. Y eso significa que el gobierno alemán tuvo que prometerles algo para que no se marcharan. Pasé los últimos 10 minutos de mi discurso hace un momento intentando transmitir lo que debió de haberse prometido. Bueno, yo no estaba allí, obviamente, pero lo que debió de haberse prometido, un rearme militar y una enorme inversión en tecnología moderna para que obtuvieran el apoyo. Como Michael ha dicho en muchas ocasiones, un ejército moderno requiere no solo una base tecnológica bastante sofisticada, sino también una sólida base manufacturera. Estados Unidos está descubriendo que sus capacidades militares están limitadas porque permitió que su base manufacturera se exportara. Tiene la tecnología, pero no la capacidad de fabricación. It has the technology, but not the manufacturing. The Ukraine war, at a certain point, La guerra de Ucrania, en cierto momento, se quedó sin proyectiles de artillería. Los europeos no tenían ninguno, y los estadounidenses habían usado tantos que tuvieron que conservar el resto aquí. ¿Cómo? ¿Que se quedaron sin ellos? Sí, y se tarda aproximadamente un año en desarrollar realmente la capacidad para producirlos al ritmo que ahora se necesita. Quiero recordar a la gente que Rusia tiene un PIB de alrededor de 2 o 3 billones de dólares. Ese es nuestro adversario en Ucrania. En el otro lado están los Estados Unidos, con un PIB de unos 28 o 29 billones de dólares, aliados con el Reino Unido, Francia y Alemania, que suman otros 10 billones. Así que, una economía de 37 billones de dólares por un lado y Rusia con 2 billones por el otro. Es una lucha entre David y Goliat. Y eso no cambia mucho, ni siquiera con el aliado que Rusia tiene en China.
even with the ally Russia has in China. Look at what Russia didn't let its manufacturing Mira lo que eso significa. Rusia no dejó que su industria manufacturera desapareciera, en absoluto. Conservó la mayor parte, especialmente la parte que alimenta a su ejército, y tienen la alianza con China. Pero la lección ahí es evidente, y los europeos lo saben. Van a tener que gastar una fortuna para no convertirse en Panamá, o Colombia, o Paraguay. Van a tener que gastar una fortuna en el ejército, una fortuna en tecnología, y ni siquiera he mencionado la reconstrucción de su sector manufacturero, porque en Europa ha quedado prácticamente desmantelado igual que aquí. Y eso pone fin a todo lo demás que vayan a hacer. Y probablemente eso es lo que están prometiendo a sus empresas para que no se marchen y se trasladen a Ohio. Bueno, Richard, mencionaste los proyectiles de artillería y las balas. El precio del cobre, del que están hechos, se ha disparado casi tanto como el del oro y la plata. Durante la guerra de Vietnam, yo seguía muy de cerca el mercado del cobre. Cada soldado en Vietnam utilizaba alrededor de 1 tonelada de cobre al año para las balas. La política estadounidense consistía en saturar todo el aire con balas y proyectiles de artillería. Así era como pensaban ganar. Claro que eso iba en contra de las reglas de la guerra. No se permite atacar a civiles. Pero esa era la filosofía estadounidense. Ahora los estadounidenses y los europeos, como señalaste, se han quedado sin proyectiles. Eso significa que se han quedado sin cobre. Y si utilizas el cobre para armamento y fines militares, ¿cómo vas a usarlo para el cableado que necesitarás para toda la electricidad requerida para participar en las nuevas industrias de la tecnología de la información y la inteligencia artificial? Todo eso se ha planificado como la vanguardia de la nueva tecnología. Pues bien, como dije antes, si observas el desplome bursátil de las 7 doradas empresas tecnológicas, la gente se está dando cuenta, cuando hace los cálculos, de lo que realmente se necesita para que esta tecnología despegue. Más electricidad de la que el mundo es capaz de producir en este momento. Algo tiene que ceder. Pues bien, algo también tiene que ceder en forma de guerra. Y como Richard y yo hemos dicho en varios programas, la idea de que los países extranjeros puedan trasladar su industria a Estados Unidos es una ficción debido a las políticas arancelarias de Trump. Because of Trump's tariff policies. Trump ha liderado la destrucción de la economía estadounidense. Si observas lo que ha ocurrido con la producción industrial y el empleo desde que asumió el cargo, ha sido una caída en picado, no completamente vertical, pero sí en una dirección descendente constante, porque los aranceles han dejado fuera de funcionamiento a muchas empresas. En primer lugar, muchas de las pequeñas compañías industriales, y ahora cada vez más los grandes usuarios industriales de cobre, energía, acero, cualquier cosa que se importe y esté sujeta a los aranceles del 50% sobre el acero y otros productos, han tenido que reducir su actividad. Así que por muy mala que parezca la situación en Europa, no es tan mala como lo que Trump está haciendo a Estados Unidos con su política arancelaria, su política a favor del petróleo, sus políticas contrarias a la energía solar y eólica y la destrucción asociada que está causando la economía estadounidense. Eso es lo verdaderamente irónico. Como he dicho antes, Richard y yo consideramos que los países, en última instancia, van a actuar según su propio interés económico. ¿Acaso no es la prosperidad material la fuerza motriz? Pues bien, el Imperio Romano se derrumbó porque no puso eso en primer lugar. Los británicos dejaron ir su imperio y los estadounidenses están haciendo lo mismo. No tiene sentido si se analiza en términos de interés nacional. Trump no pone a Estados Unidos primero. Pone primero a sus donantes de campaña y a quienes los financian. Las industrias o sectores que más pagan en contribuciones de campaña o que invierten en el fondo energético cripto de Trump son los más corruptos e ineficientes. Aquellos que necesitan un favoritismo gubernamental especial
frente a los ganadores naturalmente más productivos y mejor situados. Better situated winners. So Trump has pledged to. Así que Trump se ha comprometido a dar prioridad a los destructores de la economía estadounidense y a exponer sus políticas arancelarias y otras medidas. Esto es un suicidio económico para Estados Unidos. Europa no tiene que pasar por esto, y obviamente los demás países, cada vez más de ellos, que se unen a los BRICS, tampoco. Como dije al principio, con la visita de Mark Carney a China y la de Starmer a China, no creo que pase mucho tiempo antes de que el resto de los países de Europa Occidental hagan lo mismo. West European countries are doing the same, and uno esperaría que esto pudiera llevar a una disolución del sentimiento antirruso. Podría decirse que la OTAN se ha destruido a sí misma al absorber a los países bálticos y a los países de Europa Central, que en efecto fueron ocupados por la Unión Soviética. Y no se trata solo de Estonia, también de Letonia, donde pasé bastante tiempo, y de Lituania. Allí existe un verdadero odio y resentimiento por la ocupación, igual que lo hubo en Alemania del Este. Fue un trauma para ellos. Europa Occidental no quedó traumatizada por eso, pero la presión de Estados Unidos ha obligado a la OTAN a poner a los países más traumatizados y antirrusos al mando de la política de la UE, y eso también es suicida. Así que lo que está en juego al retirarse de la Guerra Fría estadounidense es retirarse de la OTAN y del control que la OTAN ejerce sobre la UE. Eso requeriría una transición, disolver la propia UE como parte de un movimiento hacia la formación de algún tipo de país, o más bien de un continente que actúe en función de sus propios intereses. Hasta ahora, solo hay debate, nada más. Esto es algo que llevará décadas superar. El legado de haber permitido que Estados Unidos diseñara el orden económico posterior a la Segunda Guerra Mundial y lo convirtiera en una economía de Guerra Fría que se oponía a todos los principios del derecho internacional, las mismas leyes de la guerra que afirmaba defender. Permíteme añadir dos pequeñas estadísticas que creo que arrojan luz sobre otra dimensión más. No creo que lo que está haciendo el señor Trump sea extraño. Creo que es el comportamiento desesperado de un imperio en declive. Ya hemos defendido ese argumento, pero también creo que no funciona, lo que va a suponer una verdadera crisis para ellos. Aquí están las dos estadísticas. Me pregunté, porque tenía que dar otra entrevista, cuántos de esos empleos manufactureros que iban a ser, entre comillas, repatriados, es decir, traídos de vuelta a Estados Unidos, realmente lo fueron. Y recordemos que uno de los principales argumentos a favor de los aranceles era que al imponer un impuesto a una importación, se creaba así el incentivo para que la fábrica que producía esa importación se instalara dentro de Estados Unidos, ya que entonces podría producir y vender sin el arancel. Aquí está la estadística. En los últimos 10 u 11 meses que el señor Trump ha sido presidente, los empleos manufactureros en Estados Unidos han disminuido en 70,000. Esa es la cifra proporcionada por el gobierno estadounidense. Así que es un fracaso total. No solo no vimos la prometida explosión de empleos regresando al país, sino que en realidad vimos la continuación de un largo declive histórico en la manufactura estadounidense. Segunda estadística. Los aranceles impuestos a China, que siguen vigentes, no tan altos como antes, pero aún presentes, sí tuvieron el efecto de reducir el flujo de exportaciones chinas hacia Estados Unidos durante 2025. Mientras tanto, las exportaciones chinas al resto del mundo alcanzaron un nuevo récord, superando por primera vez el $1 billón. Over $1 trillion for the first time. Because it turns out the Chinese, by selling... Porque resulta que los chinos, vendiendo especialmente a los BRICS, aunque también a otros, pudieron fácilmente en el primer año superar la pérdida de cualquier negocio de exportación que tuvieran en Estados Unidos, obstaculizado por los aranceles, y compensarlo con creces vendiendo al resto del mundo. Bien,
Esas son dos estadísticas clave para medir el supuesto éxito de la política económica de los aranceles, que fue la principal actividad del año pasado. Fracasaron. Fracasaron en perjudicar a China y fracasaron en repatriar la manufactura a Estados Unidos. Un fracaso total, rotundo y evidente. Y eso debería estar en el centro de la conversación sobre la validez de una política que tiene que afrontar ese hecho. Pero en cambio, básicamente reina el silencio. Y lo más importante es que la clase empresarial de Estados Unidos, que llevó al señor Trump al poder, básicamente nos ha dejado claro que está muy agradecida por los recortes de impuestos que él les concedió. Recordemos que su principal medida en su primera presidencia fue la rebaja fiscal de 2017, y su prioridad en el cargo el año pasado fue la llamada Gran y Hermosa Ley de Impuestos de marzo y abril del año pasado. Así que se ocupó de su prioridad número 1, la clase empresarial. Todo lo demás es un desastre, y a ellos es a quienes sirve. De eso se trata todo esto. Se ha ocupado de ellos, y por eso no se oponen a él. Pueden hablar de libertades civiles y derechos civiles, pero él aún no ha provocado suficiente conflicto civil como para que digan, bueno, ya casi llega. Minneapolis es un gran paso, pero todavía no ha llegado. Y Europa y el resto del mundo tienen que afrontarlo. Yeah. Yeah. Thank you so Sí, much, muchas Mr. gracias, Michael Richard y Michael, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. As always. Me alegra que hayas vuelto a estar en el aire, Nima Al-Khorshid. Sí, cuídate. Que tengas un buen viaje y gracias. Bye.